Hoy vamos a seguir viendo los eventos que ocurrieron durante los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hoy veremos lo que sucedió el día viernes por la mañana hasta el atardecer de ese día. El domingo pasado vimos cuando Jesús es entregado por los principales líderes religiosos y los ancianos del pueblo al gobernador de Judea, a Poncio Pilato, para que sea juzgado y sentenciado. Pilato sabía que Jesús era inocente y que los líderes religiosos judíos lo habían entregado por envidia. Así que Pilato va a buscar la manera de poder soltarlo, de poder liberarlo. Pero estos líderes judíos van a persuadir a la multitud a que pidan que suelten a Barrabás, a un criminal, en vez que a Jesús, el Hijo de Dios. Y al ver Pilato que no podía hacer nada más tras los intentos que había hecho por liberar a Jesús, y al ver que la turba cada vez era mayor, él se va a lavar las manos y va a decir: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros, la responsabilidad es de ustedes. Y mandó a que azoten a Jesús. Y luego de eso lo entregó para que fuese crucificado. Allí nos quedamos el domingo pasado. Hoy veremos la crucifixión de Cristo. Ese es el título de la prédica de esta mañana. Pero no quiero de que escuchemos este tema, hermanos, simplemente como una historia, sino que quiero que Dios pueda abrir tu entendimiento y que puedas entender todo lo que el Señor pasó, todo lo que Él soportó por amor a nosotros. Así que el Señor prepare nuestros corazones para poder escuchar su palabra. Vayamos a Mateo, capítulo 27, versículos del 27 al 31. Leamos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana, y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarlo. Después de haber azotado a Jesús, los soldados del gobernador, dice el texto, que van a llevar a Jesús al pretorio, es decir, al cuartel donde se encontraba la guardia pretoriana, los soldados del gobernador, y van a llamar a todo el regimiento, a toda la cohorte romana. Un regimiento estaba compuesto por 600 soldados. Aquí en el versículo 27 dice que reunieron alrededor de él, de Jesús, a toda la cohorte romana. Pero no quiere decir necesariamente que los 600 soldados hayan venido, sino que todos los soldados que estaban presentes en ese momento, que estaban disponibles, vinieron, se juntaron alrededor de Jesús y empezaron a burlarse de él. Y aquí vemos una escena realmente cruel. Aquí podemos ver lo peor de la humanidad. Fíjense que no solamente los judíos se burlaron de Jesús como Mesías, sino que también lo van a hacer los soldados romanos. Veamos en primer lugar Mateo 26, versículos 67 y 68, sobre cómo es que actuaron los judíos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: adivina, Cristo,
¿quién es el que te ha golpeado? Pero no solamente fueron los judíos, como dije, sino que los romanos también van a ridiculizar a Jesús como rey. En el versículo 28 de Mateo 27 que hemos leído, dice que le quitaron su ropa y le pusieron un manto escarlata. Probablemente era un manto viejo de uno de los soldados romanos, un manto que ya estaba desteñido. El color escarlata que se menciona aquí en el versículo 28 es un color intermedio entre el carmesí y el grana. Mateo menciona que el manto era escarlata, pero en los evangelios de Marcos y Juan se menciona que Jesús fue vestido con un manto de color púrpura. El color púrpura era el color de el uniforme, de la ropa que usaban los soldados romanos. Pero como era teñido de ese color, con el tiempo los mantos se desteñían y cambiaban un poco de color. De allí que Mateo va a decir que le pusieron un manto escarlata. Pero no solamente le colocaron un manto, sino que los soldados romanos armaron una corona con ramos de espinos y se la pusieron sobre su cabeza. Y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como que si fuese un cetro. Y arrodillándose burlonamente delante de Jesús, le decían: ¡viva el rey de los judíos! Los soldados se estaban burlando de él. Y dice que incluso le golpearon la cabeza con el cetro o con la caña que le habían dado. Y cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron el manto y lo vistieron nuevamente con sus ropas y le llevaron para crucificar. Veamos los siguientes versículos, del 32 al 44. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Lo primero que tenemos que ver es que al inicio del versículo 32 dice: y cuando salían. ¿De dónde salían? Podemos presuponer que salían de la ciudad de Jerusalén, en camino hacia el lugar donde iba a ser crucificado, y no del pretorio. Como era costumbre y en conformidad con la ley, las ejecuciones se llevaban a cabo afuera de la ciudad, y generalmente eran los condenados quienes cargaban su propia cruz. Pero vemos en el texto que un hombre llamado Simón de Cirene va a ser obligado a llevar la cruz de Jesús hasta el lugar de la crucifixión. Y uno diría: ¿por qué? La razón es porque Jesús estaba agotado físicamente por los azotes que había recibido. Él ya no tenía las fuerzas para poder cargar la cruz.
Así que Simón y Jesús va a llevar su cruz, pero por una corta distancia. Y eso lo dice Juan 19:27. Leamos este pasaje. Juan 19:27. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz. Fíjense, Jesús salió cargando la cruz, su propia cruz, al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Jesús va a cargar su cruz. No sabemos por cuánto tiempo, qué distancia, pero vemos después que Simón de Cirene lo reemplaza y va a llevar la cruz hasta el Gólgota. Pero fíjense en lo siguiente. Simón de Cirene no hizo esto por su propia iniciativa, sino que fue obligado a llevar la cruz. Seguramente lo vieron pasando. Dice que venía del campo. Lo vieron y le dijeron, tú ven acá, lleva la cruz. Al parecer, al principio, él no quiso. Y vemos que lo obligan a que cargue la cruz hasta el Calvario. Y Simón va a presenciar todo lo que va a suceder allí. El ver a Jesús colgado en la cruz, al ver su conducta, cómo es que permanecía callado a pesar de todos los insultos, a pesar de todas las cosas de que le decían. Y al oír sus palabras en la cruz, impactaron de tal manera a este hombre, a Simón, que este hombre va a terminar convirtiéndose en cristiano. Leamos Marcos 15:27. Marcos 15:21. Dice lo siguiente: y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. ¿Ok? Veamos que aquí dice, menciona a Simón de Cirene y menciona a dos de sus hijos. El Evangelio de Marcos fue escrito alrededor, digo alrededor porque no se sabe con exactitud qué año, alrededor del año 65 después de Cristo. Y en este versículo, Marcos 15:21, que acabamos de leer, Marcos está contando lo que había sucedido. Y allí Marcos menciona a Simón de Cirene. Lo menciona como el padre de Alejandro y de Rufo. Y lo menciona como que si estuviera diciendo a los que estaban allí o a los que leían su carta, ustedes los conocen bien. Ustedes saben quién es Alejandro y Rufo. Y fíjense que Pablo, en su carta a los romanos, en el capítulo 16, versículo 13, va a despedirse, va a dar saludos porque la carta estaba terminando y dice, saludos a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. En primer lugar, Rufo era el hijo de Simón de Cirene. Y acá está diciendo a Rufo, escogido del Señor, es decir, había creído en Cristo. Y le manda saludos a su madre y dice, a tu madre y mía. Evidentemente, la madre de Rufo, es decir, era la esposa de Simón de Cirene, que de alguna manera había prestado algún servicio maternal a Pablo. Y por eso es que Pablo va a decir con cariño, saludos a tu madre y a la mía. Y si bien el servicio de Simón de Cirene inicialmente fue forzado, porque eso es lo que leemos, fue forzado a llevar la cruz. Ese servicio se constituyó o se convirtió en una tremenda bendición para él, como para su familia y para muchos otros. Y esto me recuerda lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, que dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Nada de lo que hagamos por el Señor es en vano, queridos hermanos. Y Pablo le dice aquí a los hermanos de la iglesia de Corinto: sé que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra Gólgota es una palabra aramea que significa calavera. Este lugar, llamado el lugar de la calavera, o como también se le conoce como el Calvario, era una especie de colina rocosa que estaba ubicada a unos 12 metros de alto. Este lugar no se encontraba muy lejos de la ciudad de Jerusalén, estaba solo a 3 kilómetros de distancia. El versículo 34 dice que los soldados le dan de beber a Jesús vino mezclado con hiel, es decir, con algo amargo. Esta sustancia amarga era mirra, y esta bebida que le estaban dando era para poder mitigar el dolor, su dolor. Era como un tipo de droga o un sedante. El texto dice que Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Y sin duda, Jesús quería estar completamente consciente, alerta. Él quería estar consciente a través de todas las cosas que le aguardaban, a todo el sufrimiento que estaba por soportar. Versículo 35. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Hablemos un poco acerca de la crucifixión. Este acto, la crucifixión, era algo indescriptiblemente doloroso y a la vez humillante. Ya sea que la víctima sea atada o clavada en la cruz, la persona sufría innumerables paroxismos, es decir, ataques o crisis emocionales, debido a de que debido a la posición en la que ellos se encontraban, tenían que jalar con sus brazos y empujar con sus piernas para poder elevarse un poco y poder respirar. Y lo hacían hasta que ellos podían soportar. Y una vez que se cansaban, volvían a su posición original. Y cuando sentían que nuevamente se estaban ahogando, que no tenían oxígeno, que no podían respirar, nuevamente hacían la misma operación para poder respirar. La flagelación, el dolor y la pérdida de sangre producía agonía en la víctima. Y a veces esa agonía podía durar por días, porque habían ocasiones en el que dejaban a los que crucificaban un día, 2 días o más, hasta que la víctima terminaba asfixiado o le daba un ataque cardíaco o moría desangrado. Pero había algunos momentos o situaciones en el que ellos apresuraban la muerte. ¿Y cómo hacían eso? Le rompían las piernas a las víctimas. De esa manera dejaban de respirar, ya que no podían empujar su cuerpo con sus piernas. Y ya no, y en poco tiempo se asfixiaban, morían. Pero aparte del dolor que sufría una persona que era crucificada, también estaba la vergüenza que sufría a través de este tipo de muerte o por pasar a través de este tipo de muerte. Según fuentes antiguas, la crucifixión era universalmente vista con horror. Según la ley romana, la crucifixión estaba reservada solamente para los peores criminales o para la peor clase de gente. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado sin un edicto directo por parte del César, de parte del emperador romano. Y para los judíos, morir en una cruz era una maldición. La palabra dice en Deuteronomio 21:23, maldito todo el que es colgado en un madero. Y como ya vimos, los líderes religiosos judíos querían que Jesús sea crucificado,
querían que sea colgado en esa cruz. Y era por el odio que ellos le tenían. Pero ellos querían que todos los demás sintieran esa misma repugnancia hacia Cristo. Pero en realidad, lo que Jesús logró en la cruz fue cumplir con todos los sacrificios que la ley del Antiguo Testamento exigía. Y por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su sacrificio, Él removió la maldición de todos los creyentes, de todos aquellos que hemos creído en Cristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo hizo todo esto para que nosotros podamos ser salvos al creer en Él. Soportó todo esto por nosotros. Y eso debemos de nosotros tenerlo presente. Debemos recordar eso. Habiéndole crucificado, dice el texto, que los soldados repartieron sus vestidos echando suertes. Y esa era una costumbre. Era costumbre que la ropa de las víctimas se convertía como en una recompensa, como en una gratificación para los verdugos. Probablemente se repartieron su ropa interior y exterior, su correa, sus sandalias y su manto. Y lo hicieron arrojando los dados. Juan 19:23 dice lo siguiente: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. ¿Okay? 4 soldados eran responsables de Jesús. Eran quienes lo crucificaron, quienes estuvieron. Los otros criminales o delincuentes que estaban a su costado seguramente tenían otros 4 soldados. Pero estos 4 que estaban aquí se repartieron los vestidos de Jesús. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Y lo que sucedió allí en el Calvario cumplió lo que estaba escrito en Salmo 22:18, que dice: repartieron mis vestidos entre sí y sobre mí echaron suerte. Luego de haber hecho esto, los soldados se sentaron y custodiaron a Jesús. Uno diría, pero si estaba colgado, ¿cómo? ¿Qué iba a pasar? Pero seguramente les habían dado órdenes de tener cuidado que alguien tratara de rescatarlo, o quizás de que se aseguraran que haya muerto. Y mientras lo custodiaban, los soldados colocaron encima de su cabeza un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Y este letrero decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Los romanos tenían por costumbre colocar, en la mayoría de casos, un letrero en la cruz de la víctima para anunciar el tipo de crimen cometido. En este caso, es Pilato, el gobernador, quien ordena que se escriba estas palabras en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Pilato, muy posible, lo hizo por molestar a los líderes religiosos judíos, porque sabía que lo habían entregado por envidia, por engaño, con mentiras. Y además lo habían amenazado, lo habían forzado a que haga algo que él no quería hacer. Pero además, Pilato sabía que ese título, el título de rey de los judíos, significaba Mesías, el Mesías. Y Pilato va a colocar eso. Y cuando los líderes judíos ven ese letrero allí, van a ir
a buscar a Pilato y le van a decir, ¿por qué pones eso? Cambia lo que has escrito. Pon, él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato rehusó ceder ante la demanda de ellos y les dijo, lo que he escrito, escrito está. El hecho que Jesús haya sido crucificado entre dos ladrones, que haya sido crucificado con dos revolucionarios o delincuentes, era una gran injusticia, ya que estaban colocando a Jesús como si él mismo también fuera un delincuente. Las crucifixiones siempre se llevaban a cabo de manera pública como advertencia a los demás. Para ese entonces, estamos hablando que era el día viernes. La Pascua, la cena de la Pascua ya había pasado, había sido un día antes, el jueves. Y las restricciones del día de reposo, es decir, del sábado, no empezaban hasta el atardecer. Así que la gente tenía tiempo y la oportunidad de caminar, de andar por los caminos y pasar por aquel lugar donde se estaba llevando a cabo las crucifixiones. Y como ya todos sabían quién era Jesús o habían oído acerca de él, al pasar por este lugar, al pasar por el Calvario y al ver a Jesús colgado, meneaban la cabeza con desprecio y arrogancia y se burlaban de él, diciendo, tú que derribas el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Se estaban burlando y retando. Si eres el Hijo de Dios, entonces baja, sálvate. Pero no solamente la gente que pasaba por allí se burlaba de Jesús, sino también los líderes religiosos, los escribas y los ancianos de Israel se burlaban de Jesús diciendo, a otros salvó, que a sí mismo no se puede salvar. Los soldados romanos de igual manera hacían lo mismo. Incluso los malhechores que estaban colgados junto a Jesús, al ver lo que toda la gente hacía, se dejaron llevar por ellos y empezaron a burlarse de Jesús. Y en medio de todo esto, Jesús guardó silencio. Jesús no pronunció ni una sola palabra de reprensión. Y el apóstol Pedro va a expresar, va a decir unas palabras maravillosas acerca del Señor. Veamos Primera de Pedro 2, versículos 23 y 24. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo, Jesús, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, es que nosotros fuimos librados de la condenación eterna. Fuimos salvados, fuimos sanados. Pero mientras que estas cosas pasaban, Jesús oraba. Y en su oración, Él va a decir, fíjense, lo estaban maltratando, lo estaban insultando, se estaban burlando de Él. Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es muy probable que su oración haya sido usada por Dios como un medio para conducir a uno de los ladrones al arrepentimiento. Leamos los versículos del 45 al 54. Y desde la hora sexta
hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, el Calvario fue un lugar de mucha actividad. Pero a la hora sexta, es decir, al mediodía, ocurrió algo sumamente dramático. Repentinamente, la tierra se oscureció. Todo se volvió tinieblas. Y esa oscuridad duró por 3 horas, hasta las 3 de la tarde. Y esta oscuridad, estas tinieblas profundas, densas, era una señal de juicio y tragedia. Fue en esas 3 horas que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sustituto, nuestro, sufrió la más intensa agonía. Fue en ese lapso de tiempo que Jesús cargó con el castigo por nuestros pecados, el castigo que nosotros merecíamos. Es en ese momento que Jesús estaba siendo hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Es en ese momento, en ese lapso de tiempo, que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras transgresiones. Isaías 53:5. Y la agonía sufrida por nuestro Señor fue tal era la agonía que él sentía en ese momento, que el Señor va a clamar a gran voz, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? No se podría preguntar, pero ¿cómo podía suceder? ¿Cómo podría haber sucedido eso? ¿Cómo podría Dios abandonar a Dios? ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Juan 1:1 dice que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios Padre abandonó al Hijo en cuanto a su naturaleza humana. Tengamos presente que Jesucristo es el único ser que tiene 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Y ese abandono en ese momento era necesario, porque Jesús en ese lapso de tiempo estaba cargando con el pecado de toda la humanidad.
Él estaba cargando con todos nuestros pecados para que nosotros, todos aquellos que hemos creído en Él, podamos ser salvos. Hebreos 7:27 dice que Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo y que hizo esto una vez y para siempre. Ese abandono fue en un sentido limitado, aunque muy real y agonizante. Y digo en un sentido limitado porque Dios el Padre nunca dejó de amar al Hijo. Simplemente Jesús estaba cumpliendo la misión por la que había venido al mundo y era necesario que pasara por ese momento de angustia y dolor. Les doy una ilustración que a lo mejor sirve para poder aclarar lo que estoy tratando de decir acerca de ese tiempo de abandono que realmente no fue realmente como a veces uno puede pensar. Les explico. Digamos que un niño pequeño se pone mal, se enferma gravemente. Y como todavía es pequeño, él no entiende por qué es que lo están llevando al hospital. Y al llegar allí, lo reciben los doctores, lo ven, lo examinan y le dicen a los padres, el niño está mal, muy mal, tenemos que ponerlo en cuidados intensivos. Pero ustedes no pueden entrar, solamente el niño tiene que entrar. Así que los padres se quedan afuera. Los padres del niño lo siguen amando tanto como antes, aunque en ese momento no puedan estar con él. Puede que el niño esté consciente y al no ver a sus padres en ese momento sienta una profunda angustia y se pregunte, ¿dónde están mis papás? Pero no es que ellos lo hayan abandonado, simplemente que en ese momento no podían estar con el niño. Dios Padre nunca dejó de amar al Hijo. Ese abandono momentáneo era necesario para que nosotros podamos ser salvos. Jesús hizo eso para que nosotros podamos ser librados de la condenación eterna. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando Él se ofreció a sí mismo como sacrificio vicario. Él sabía que tenía que cargar con nuestros pecados, sufrir y morir. Y todo eso lo hizo por nosotros en su naturaleza humana. El cargar sobre sí la culpa del pecado de todos nosotros, aunque fuera solo por un momento, le causaba una gran angustia, un profundo dolor en su alma. Y ya cuando Jesús supo que su sufrimiento estaba por acabar, Jesús, con un grito de victoria, exclamó a gran voz, consumado es, todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu, le dijo al Padre, y murió. Y en ese momento, el velo del santuario se rasgó repentinamente en dos, de arriba a abajo. Esto sucedió a las 3 de la tarde, pero el velo no se rasgó por causa del terremoto que se va a producir. Si eso hubiese sido así, entonces Mateo hubiese mencionado el terremoto antes de la rasgadura del velo. Hubiese dicho, y se produjo un terremoto y el velo se rasgó, pero no fue así. La rotura del velo fue un milagro. El velo se rasgó exactamente en el momento en el que Jesús murió.
Y por lo que leemos en Hebreos 10:19, por la muerte de Cristo, simbolizada por la rotura del velo, quedó abierto el camino al lugar santísimo, es decir, a la presencia misma de Dios. Hebreos 10:19 y 20 dice: así que, hermanos, y aquí fíjense, el autor del libro a los Hebreos se está dirigiendo a creyentes. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través de su sacrificio, a través de su muerte, es que una persona al creer en Cristo ahora puede presentarse directamente ante la presencia de Dios. Puede entrar al lugar santísimo. La naturaleza parece generalmente indiferente al sufrimiento humano, pero en el versículo 54 vamos a ver cómo es que el centurión, a través de las cosas que van a suceder y que estaban sucediendo en ese momento, es decir, la densa oscuridad del cielo, el terremoto, las rocas partidas, los sepulcros abiertos, cosas que jamás había visto, que jamás había experimentado. El centurión, al ver todo esto, sintió un gran temor y dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Y el centurión, hermanos, no era judío. Su corazón no se había endurecido contra Jesús como había ocurrido con los corazones de muchos judíos, especialmente de los líderes religiosos judíos. Este hombre, según la historia, el centurión, se convirtió al Señor, se convirtió en cristiano. Leamos Lucas 23:47 sobre lo que dice acerca de este hombre. Leamos. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios. Cuando vio lo que sucedió, el centurión empezó a glorificar a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era inocente, y glorificaba a Dios. Pero fíjense en algo más, hermanos. No solamente el centurión quedó impactado por las cosas que el Señor hizo, que Dios hizo, por las cosas que sucedieron allí, sino que también los soldados que estaban bajo su mando se vieron igualmente afectados, impactados. Leamos Mateo 27:54. Y fíjense bien en lo que dice. El centurión, ¿y qué más dice? Y los que estaban con él. Y por si queda duda, dice, custodiando a Jesús. Es decir, los otros soldados. Los soldados que estaban allí, que habían crucificado a Jesús. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho. ¿Se asustó solamente el centurión o todos ellos? Todos ellos. Y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Los soldados romanos que habían crucificado a Jesús podían ciertamente haber cambiado su modo de pensar al ver
a Jesús al ver su comportamiento, al escuchar sus palabras, al ver todo lo que había sucedido. ¿Y acaso no se había burlado al principio también uno de los ladrones y luego se arrepintió? Muchos quedaron impactados. El centurión, los que estaban bajo su cargo y también mucha gente que estaba allí. Leamos Lucas 23:48. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Y ese era un símbolo de arrepentimiento. Pero fíjense que no todos se arrepintieron. Los líderes religiosos judíos sabemos que no se arrepintieron. Seguramente muchos tampoco lo hicieron. Pero también hubo mucha gente que sí, al ver todas estas cosas, se fue golpeándose el pecho, arrepentido. ¿Y saben algo, hermanos? A veces nosotros podemos haber visto tantas cosas que Dios ha hecho, tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aún así, nuestro corazón sigue duro. Aún así, seguimos dándole la espalda al Señor. Aquellos que vieron esto y dijeron, esto no es normal, esto es algo que Dios debe haber hecho, creyeron y se arrepintieron. Yo espero que también nuestros corazones, si es que están duros, puedan cambiar, puedan hacerse sensibles. Fíjense que si Cristo no hubiese cargado con nuestro pecado, todavía nosotros estaríamos bajo condenación. Pero Cristo ya pagó el pecado que nosotros merecíamos. Las Escrituras dicen que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para aquellos que han creído en Él, para aquellos que han rendido su vida a Él. No dice de todos, solamente de aquellos que han creído. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Antes de venir a Cristo, todos estábamos en la misma situación que los ladrones que fueron colgados junto a Jesús. Pero vemos que uno de ellos se arrepintió. Todos estábamos como ellos. Algunos hemos creído, otros tal vez están en camino, otros espero que lo hagan. Fíjense lo que nos dice Lucas. Lucas nos dice que uno de los malhechores que estaba colgado juntamente con Jesús le lanzaba insultos. Le decía a Jesús, ¿no eres tú el Cristo? ¿Acaso no eres Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro malhechor, el que estaba al otro lado, le dijo, lo reprendió diciendo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad justamente estamos aquí porque estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros delitos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y aquel malhechor que reprendió a su compañero le dijo a Jesús, Señor, fíjense lo que le va a decir, lo va a reconocer
y le va a decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como los malhechores que fueron crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así como uno de ellos creyó y fue salvo, pero el otro no, estando ambos en la misma condición, en las mismas circunstancias. Ahora, tú tienes la oportunidad de escoger si es que aún no conoces a Cristo. Y Dios, en su misericordia, porque te ama, te llama a que vengas a Él, a que decidas bien, a que hagas como lo hizo el centurión, a que hagas como hizo el ladrón que se arrepintió. Dios no quiere que nadie se pierda. Él ya pagó, Él ya cargó con nuestros pecados, Él ya hizo la obra. Lo único que cada uno tiene que hacer es venir a Él. Y todo el que viene a Él, que dice la palabra, que el Señor no lo echa fuera. Termino leyéndoles Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, fíjense en esta parte, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para ti, para nosotros. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, para que los hombres sean salvos por Él. Si aún no conoces a Cristo, querido amigo, escoge bien, escoge bien. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo hermoso que tú nos das, por este tiempo en el que nos permites poder meditar en tu palabra y ver, escuchar lo que tú hiciste por nosotros, amado Señor, por todo lo que tú soportaste en aquella cruz e incluso antes de llegar a la cruz, todas las burlas, todos los insultos, todas las cosas. Hiciste esto todo por amor a nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Amado Padre, te damos gracias por tan grande amor. Gracias por habernos rescatado, Señor. Pero también te pido, Señor, por todos aquellos que aún no han venido a tus pies, para que seas tú tocando sus corazones, para que ellos te puedan reconocer y puedan ser salvos también, para que un día, Señor, podamos gozarnos en tu presencia todos juntos. Gracias, amado Padre, por lo que vienes haciendo en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos.